Estamos hablando hace un momento de cómo uno debe tratar a los inversores, cómo uno debe promover que venga la inversión a nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando eso se desmotiva y se utiliza el poder para destruir? Este es el caso de Asegurado del Istmo y me acompaña Gilberto Vega. Gilberto, una historia realmente de terror que empieza con el caso de Balboa Bank. Vamos desde ese mayo de 2016. ¿Y qué fue lo que pasó después? Sí, mira, cuando se da el caso de Balboa Bank, que es Balboa Bank realmente no tenía por qué tener ningún tipo de situación referente al grupo Wackett. Sí. El señor Nidal Wackett era director del banco y su papá era un accionista minoritario del banco, pero el banco no era parte realmente del grupo Wackett. El grupo accionario más importante como grupo separadamente hubiera sido el grupo de Reaseguradora del Istmo, dirigido por Ramón Fernández Quijano. Cuando el banco Balboa Bank es listado en la lista de la OFAC, automáticamente su presidente, Ramón Fernández, queda catalogado como presidente de una empresa que es parte del grupo de lavado de dinero más grande del planeta, sí, que tiene operaciones en 5 o 6 países y que adicionalmente había logrado coronar en Lloyd's de Londres, que es la cuna del seguro mundial, había logrado colocar un sindicato de reaseguro y había puesto a Panamá como el primer capital latinoamericano que llega a las grandes ligas de los reaseguros mundiales. Exactamente, estábamos pasando a ser un jugador mundial y con el apoyo del IFC, del International, del IIC, la Corporación Andina de Fomento, y la DEG de Alemania, que es el Banco Alemán de Fomento. Sin embargo, al quedar Ramón Fernández nombrado, no nombrado porque él no lo pusieron en la lista de la OFAC, pero al ser presidente de un banco que está tildado de ser la organización de lavado de dinero más grande del planeta, todo el riesgo reputacional que se expande inmediatamente justamente después de los Panama Papers. Entonces recibimos una invitación de Lloyd's de Londres a que nos debíamos retirar porque el riesgo reputacional Panamá era muy alto para Lloyd's de Londres. Entonces, eso trae como consecuencia que la compañía de reaseguros, de la cual también era presidente el señor Fernández, sea intervenida. Pero es que, ok, una cosa es la OFAC, pero ¿por qué tenía que ser intervenida una compañía que no estaba funcionando normalmente? Mira, durante la administración del presidente Varela, el superintendente de Seguros, Joaquín Risen, tuvo la iniciativa de intervenir una importante cantidad de aseguradoras y reaseguradoras. Inclusive en aspectos que efectivamente se consideraron extralimitación de funciones, como que él firmó un acuerdo con la Superintendencia de Colombia para intercambio de información y pasó por encima de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores. Ese caso salió en los periódicos y toda la cuestión. Sin embargo, alguna cercanía debía haber tenido con el presidente porque, en mi opinión, era suficiente para que lo removieran del puesto, pero no fue así. Y en el caso de Reaseguradora del Istmo, pues la compañía fue intervenida y fue ordenada su liquidación. Y ahí se da un caso muy interesante también, porque cuando se ordena la liquidación a la aseguradora del Istmo, de la cual también el señor Fernández era presidente, se la entregan en administración a la Superintendencia de Seguros. Sin ninguna razón, porque realmente la compañía era una de las compañías más rentables del mercado. Y además que estaba debidamente, es decir, totalmente, perfectamente capitalizada, una de las compañías más rentables del mercado. Era una joyita la compañía. Y curiosamente nombran a un señor Varela, encargado de la... tío del presidente. Exacto, el señor Vivallo Varela fue el que estuvo encargado de la
de la administración de la compañía. Y se dieron cosas muy interesantes y parte de lo que yo quiero mencionar es justamente que no hay quien investigue nada, no hay quien vea nada, no hay nadie que mida y cuantifique el daño colateral de la infamia que le cometieron a la familia Wackett. Normalmente se habla de Balboa, de Sojomol, pero no se habla de todas las empresas como Reaseguradora del Istmo, Aseguradora del Istmo. Yo le pregunté al Que ustedes señor quedaron Vidal metidos en un Wackett, baile que no tenían ningún tipo de razón. y todos los empleados en estado absoluto de indefección. Además que es empleados, porque lo que entiendo es que el negocio de seguros y reaseguros, es decir, gente muy, muy calificada. Profesional. Exactamente, gente muy profesional, gente muy bien calificada. En el caso de Reaseguradora del Istmo, por ejemplo, una empresa que hubiera cumplido 40 años el año pasado, para que tenga una idea, cuando se hace el reporte de intervención, la reserva que recomienda el interventor para las obligaciones laborales era de 6.2 millones de dólares. Cuando entra José Ángel Hidrogo, que es el interventor, el liquidador, la baja a 310.000 dólares. Y sin embargo hay un reporte donde los honorarios a los liquidadores llegaron a 800 y tantos mil dólares. Entonces, como una empresa con 40 años, yo trabajé 31 años. Y éramos una empresa prácticamente sin turnover de personal. Lo que había era que crecía el negocio. En la medida que crecía el negocio, crecía la familia. Sí, porque el reaseguro no tiene ventanilla, es decir, no necesitas la gran masa de personal. No, es un negocio muy sofisticado, es un negocio realmente bastante técnico, así que es así. Y esto no solamente acaba con esta empresa, sino que también termina con el negocio de reaseguros en Panamá. Totalmente, totalmente. El señor Riesen permitió que la Superintendencia de Colombia viniera a auditar a Barents Re, una reaseguradora local, lo cual es un absurdo, porque los entes regulados somos auditados por nuestro regulador, no por un regulador externo. Y fuera de jurisprudencia. Además. Jurisdicción, perdón. Además. Pero ocurre esta intervención. ¿Qué pasa el día después? Es decir, ¿dónde está todo ese capital? ¿Dónde quedó toda esa masa de empleados y de dinero? No sabemos. Mira, en el caso de la aseguradora del Istmo, yo creo que amerita que se haga una investigación profunda, porque por esa aseguradora se hicieron ofertas muy interesantes. Hubo una hasta de 30 millones de dólares. Sin embargo, al final, el liquidador le entregó la compañía al Banco Prival a cambio de una deuda que tenía la reaseguradora. Sin embargo, ahí habría que investigar si eso realmente procedía o no, porque la reaseguradora había entregado acciones de la aseguradora en garantía y eso no lo permite la ley. Claro. Y el superintendente desconoció por completo esa garantía. Sin embargo, el señor Hidrogo, en la demanda de cobro que le había puesto el Banco Prival a la reaseguradora, él negocia y le entrega las acciones al banco, cuando realmente el banco, para comprar la aseguradora, debió haber pagado el precio por comprar la aseguradora y pasar al grado 7 de prelación a ver qué le tocaba de la masa de liquidación. Sin embargo, lo que se hizo fue que se borró la deuda, ¿verdad? Y, por ejemplo, no le han pagado a los empleados. Que es lo que en prelación de pagos es lo número uno. Prelación de pago es lo número uno. Número dos, hay una actitud extraña. Cuando entra el liquidador a liquidar, automáticamente queda nombrado como representante legal. Lo cual no tiene sentido tampoco. Bueno, pero es lo que lo nombran representante legal. Y como representante legal, él debe ir y darse de alta en el Seguro Social, a decir que es el representante legal de la... Sin embargo, como hay una demanda penal de la Caja de Seguro Social
contra el señor Ramón Fernández por todo el periodo de tiempo que él aparece como representante legal y todo el periodo de tiempo que no se pagan las cuotas, entonces le ponen una demanda penal al señor Ramón Fernández. Sin embargo, a pesar de que la prelación 3 son las obligaciones con la Caja de Seguro Social, no se paga al Seguro Social las cuotas de los empleados para que no se le caiga la demanda penal al Seguro Social contra Ramón Fernández. Entonces hay un tema como de encono, como algún tipo de persecución. Inclusive hay el caso de un empleado, un ejecutivo importante, que consiguió una excelente plaza de trabajo al poco tiempo de que se intervino la compañía y directamente llegaron mensajes, no sé de quién, pero llegaron mensajes de la superintendencia preguntando, ¿cómo es posible que tengas un empleado de reaseguradora del Istmo trabajando ahí? Y esa presión de parte de la autoridad contra las compañías de seguros, pues se siente, sobre todo de que aquí se intervinieron y se liquidaron, no sé, 4, 5, 6. Sí, es una cosa absurda, una cosa excesiva. No, y el superintendente declaró públicamente que el problema no era que él estuviera liquidando compañías, sino que el problema era que nunca se debieran haber dado las licencias, lo cual definitivamente es un poquito arrogante, por decirlo menos, ¿no? Pero sí es muy importante ver que la manera como se espantó el capital en el área financiera tiene mucho que ver. Y esto afecta no solo a la parte, porque todo el mundo ve la parte de los bancos. Los bancos están en una situación donde los bancos no es que no quieran prestar plata, no es que no quieran abrir cuentas. Lo que pasa es que no, están maniatados. Están maniatados por completo. Mire, los requisitos que uno tiene que cumplir para abrir una cuenta, de acuerdo a los acuerdos internacionales, vayan o no en contra de nuestro lineamiento como país, son exactamente los mismos con respecto a lo que es la prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Sin embargo, usted en Estados Unidos, usted va y abre una cuenta corriente, una cuenta de ahorro en un momentito. Aquí, lamentablemente, se ha llegado al extremo, en la manera como se trata de ejecutar el tema, de que si usted no tiene APC, usted no puede abrir una cuenta. Si usted no tiene una carta de recomendación, usted no puede abrir una cuenta. Entonces, ¿cómo usted abre la primera cuenta? Sí. Y si el banco se la abre, lo multan. Sí. Entonces, el tema ya no es si Panamá cumple o no cumple. Ya el tema es cómo internamente nosotros hemos implementado el deseo, porque créame, no hay ningún banco panameño, ni ningún asegurador, ni nadie que lo que quiera es tener un delincuente lavador de dinero o financiamiento de narcotráfico y de terrorismo entre sus clientes. Nadie lo quiere tener. El que lo ubica quiere y que lo encuentren y que lo metan preso. Pero con tantas arbitrariedades y con tantas situaciones hechas, pues casi con decisiones personales del señor superintendente de seguros, yo creo que es sospechoso todo lo que está pasando. Totalmente. Y espero que ustedes hayan presentado las demandas pues necesarias para recuperar al menos los muebles. El tema es que ahí es donde vienen las cosas, ¿no? Primero, no hay transparencia. La reaseguradora era dueña del 83% de un sindicato en Lloyd's de Londres. Nosotros sabemos, porque es público, porque está en internet, de ese 83%, 49.9% de las acciones le fueron vendidas a Saudi Re, que es una reaseguradora importantísima, por $25 millones. Pero aquí en Panamá no se ha publicado nada, no se sabe. Entonces esas acciones que eran propiedad de la reaseguradora y de la aseguradora. ¿Quién las vendió y quién se quedó ni quién las vendió, ni dónde está el diferencial, si todavía está. Porque comprenderá que ahora tener el 33.1% de una reaseguradora en Lloyd's de Londres, en sociedad con Saudi Re, pues es un activo extremadamente importante. Entonces, esas diferencias y, por ejemplo, nosotros como empleados, nosotros estamos en total estado de indefección. Nosotros tenemos una situación donde sí, hay unos pasivos laborales que no... No, primero que el liquidador los desconoció. Los desconoció. Pero adicionalmente a eso,
la firma de abogados que contrató el liquidador, que es Mejía y Asociados, A variar. por ejemplo, Mejía y Asociados llegó le dijeron al juzgado de trabajo que la ley de seguros los excluía a ellos y que el juzgado de trabajo no tenía nada que ver con los trabajadores de una aseguradora o una Ustedes reaseguradora. tienen un fuero especial. Entonces, entonces, el tema es que, bueno, finalmente, mucho tiempo después, como son los trámites legales, con todos los empleados perdiendo sus casas y etcétera, etcétera, porque todos han perdido sus casas, Claro, carros, por préstamos, normal, sí. etcétera, salió un fallo de la sala, creo que es la sala tercera, donde dicen que definitivamente los juzgados donde se deslindan los temas laborales es Son en los el juzgado juzgados de laboral, trabajo. que olvide que no hay ley especial que le quite Esto es un tema que yo voy a seguir tocando contigo porque yo creo que a profundidad ahí, ¿sabes? Yo creo que ejemplifica muy bien lo que ha sido la pesadilla de los últimos 5 años. Gilberto Vega, gracias por estar con nosotros.